Hay vidas que se exhiben como vitrinas, hechas para mostrar, y hay otras que son fogatas. No brillan todo el tiempo, no se explican, no necesitan ser entendidas. Solo arden, arden sin pedir permiso, arden aunque nadie mire, y eso las hace inolvidables. Hay personas que aprendieron a vestirse de silencio, a no molestar con su existencia, a pedir disculpas incluso por lo que sueñan. Y no porque sean cobardes, sino porque llevan años entrenadas para ser funcionales, para no incomodar, para encajar. Viven correctamente, pero no intensamente. Respiran, pero no se habitan. Algunas mañanas el café sabe a resignación. Hay tardes en las que todo parece estar bien, pero no tiene sentido. Y noches donde nada en particular ocurre, pero algo dentro decide que ya no puede seguir fingiendo. El cuerpo sigue ahí, la rutina sigue ahí, pero algo se descompone. O mejor dicho, algo se libera. Lo llaman crisis, pero no es una crisis, es una memoria que vuelve. El recuerdo de que no viniste a este mundo para ser obediente, ni para agradar, ni para encajar. No viniste para ser útil o correcto, viniste para recordar tu rareza sagrada, para desarmar moldes, para decepcionar expectativas ajenas con la firmeza de tu verdad. Y no es fácil, no es cómodo, no es rápido, pero es real, y eso basta, porque si no es real, no sirve. Si no arde, no transforma. Si no incomoda, no despierta. Hay algo en ti, ahora mismo, que no quiere más explicaciones, que no busca más títulos ni más respuestas. Solo quiere habitarse, aunque duela. Solo quiere quedarse, aunque tiemble. Así que quédate porque ya estás, porque algo en ti decidió no postergarse más, porque, aunque parezca que no pasa nada, en este instante hay un universo completo esperando a que digas, sin culpa, sin ruido y sin permiso, yo no vine a rogarle al mundo, vine a encenderlo. Capítulo 1. La costumbre de dejarse para después y llamarlo madurez. En un rincón del mundo, donde pocos miran, hay personas que se despiertan cada mañana con una certeza callada. Están hartas, pero no de la vida. Están hartas de vivirla así, sin ruido, sin piel, sin error. Personas que hacen todo bien, pero sienten que algo se les pudre por dentro. No están rotas, están desconectadas. No están mal, están ausentes. Son gente que ríe en las reuniones, que contesta correos con emojis, que dice «todo bien» con la misma voz con la que a veces se tragaría un grito. Erika tenía 39 años, 2 hijos, una pareja que no le hacía daño pero tampoco le hacía falta, y un puesto intermedio en una empresa donde hacía lo que nadie entendía pero todos consideraban importante. Tenía seguro médico, 3 aplicaciones de meditación y una planta en su escritorio con nombre propio. Llevaba 5 años sin llorar. Eso le parecía sospechoso, pero también un logro. Una tarde, se quedó sola en la oficina. Todos se habían ido. El edificio guardaba ese silencio denso, casi cinematográfico, de los lugares donde no debería quedar nadie. Estaba cansada, pero no físicamente. Era un cansancio más antiguo, como si su alma le hubiera estado esperando en algún andén y ella nunca se bajara del tren. Abrió una carpeta del escritorio, la carpeta equivocada, y encontró un archivo con su nombre, Proyecto Erika. Lo había creado hace años cuando estudiaba coaching en las noches, antes de ser madre, cuando aún creía que la palabra propósito significaba algo que se podía descubrir y no solo imitar. Dentro del archivo había una lista de cosas que soñaba hacer antes de los 40. Escribir un libro, bailar tango sin vergüenza, tomar una bicicleta y recorrer sola un país sin decirle a nadie, hacer un taller de cerámica en Oaxaca, tirarse a llorar en medio de una película aunque fuera absurda, enamorarse sin cálculo, volver a hablarle a su hermana, reírse con la boca llena, no fingir orgasmos, decir que no,
Hacer el amor con música, no con ansiedad. Eran frases escritas con rabia dulce, como quien se promete vivir, pero lo hace bajito para que la rutina no lo escuche. Se quedó mirando esa lista durante 40 minutos. No lloró, no gritó, no renunció, no cambió su vida. Simplemente cerró el archivo y lo envió por mail, a sí misma, con un asunto que decía, te debía esto. Esa noche no habló con nadie, sirvió la cena, acostó a sus hijos, se lavó la cara, pero antes de dormir escribió en su diario, que había dejado de usar hacía años, esta frase: no estoy deprimida, estoy postergada. Y eso lo cambió todo, porque no era una crisis, era un olvido. No era que no sabía quién era, es que lo sabía y lo había archivado en una carpeta mal nombrada. Desde ese día, sin hacer escándalo, empezó a devolverle pequeñas piezas a su vida real. No cambió de trabajo, no se fue de retiro espiritual, no quemó su sostén en un ritual feminista lunar. Solo dejó de fingir tanto. Dijo no en 2 reuniones. Rió fuerte en una junta hasta que alguien le dijo, ya basta. Lloró con una escena de dibujos animados. Se fue sola al cine un jueves. Compró masa y empezó a hacer cerámica en su cocina. Mal, horrible, torcida, y se enamoró del barro como si fuera un dios olvidado. Un día, sus hijos le preguntaron por qué ahora sonreía con los ojos. Ella no supo qué responder, pero lo anotó en su diario. Me estoy volviendo a mirar. Y no se separó, pero tampoco se anestesió. Habló con su pareja y le dijo que estaba aprendiendo a ser ella sin pedir disculpas, que no sabía si eso los iba a unir o a separar, pero que no podía seguir siendo su reflejo, que ya no quería ser funcional, quería ser memorable, que si un día la dejaba, que la dejara por real, no por predecible. No necesitaba escapar, solo volver a habitarse. Y eso, para ella, fue más revolucionario que cambiar de país, porque el verdadero acto de rebeldía no fue romperlo todo, fue reconstruirse sin permisos. En la misma casa, con los mismos muebles, con la misma voz, pero ahora con fuego. Fuego silencioso, pero fuego. Hoy, Erika no es coach, ni influencer, ni escritora famosa, pero escribe cartas a desconocidos y las deja en el asiento del metro. Cartas que dicen, no estás rota, solo estás esperando que te hablen de verdad. Y a veces, en la sala de espera del dentista o en la fila del banco, se le escapa una sonrisa, no porque su vida sea perfecta, sino porque al fin es suya. Y esa es la historia, hermano, que abrirá la obra. Porque Erika no pidió permiso para existir, y tú tampoco tienes que hacerlo. Pero la mayoría de nosotros pasamos la vida creyendo que nuestro valor depende del aplauso externo, de las miradas ajenas, de la aprobación del público que nunca nos pidió espectáculo. Nos enseñan desde niños a obedecer las normas que otros escribieron, a sonreír incluso cuando algo nos rompe por dentro, a callar el hambre salvaje que nos consume cuando olvidamos el simple hecho de que estamos vivos. Hemos construido existencias impecables, llenas de logros que nadie recordará mañana, repletas de éxitos perfectamente olvidables, sin comprender jamás que el mayor privilegio no era ganar la carrera, sino simplemente haber nacido para correrla. No vinimos al mundo para rogarle que nos acepte, pero hemos convertido nuestra vida en una súplica constante, una disculpa permanente, un permiso perpetuo, como si la existencia fuera un favor que debemos devolver con intereses, como si respirar fuera una deuda que nunca saldamos. La vida humana es un evento absurdo, improbable, extraordinario. Entre millones de posibilidades, fuimos nosotros quienes abrimos los ojos, quienes respiramos este instante, quienes pudimos sentir el roce del viento sobre la piel, quienes tenemos el lujo de pensar, dudar, amar, soñar, llorar y reír sin manual ni permiso. Y aún así, olvidamos esta maravilla cotidiana, atrapados en el pequeño teatro de la aprobación, en el miedo profundo a ser olvidados, rechazados,
invisibles. Olvidamos que somos dioses disfrazados de seres comunes, milagros ambulantes en busca de un aplauso efímero. Preferimos la seguridad de una vida pequeña antes que la incertidumbre maravillosa de vivir desde la verdad más cruda, desde la autenticidad más peligrosa, desde el corazón que no finge y el alma que no negocia. Hay una frase que se repite como un mantra silencioso en cada rincón del mundo: algún día viviré para mí. Pero ese día rara vez llega. Seguimos acumulando excusas y justificaciones, esperando que llegue el momento perfecto para dejar de pedir permiso, sin notar que ese instante no vendrá jamás, porque ese instante es ahora mismo. Este latido, esta respiración, esta presencia inmediata. Vinimos al mundo no para convencer a nadie, sino para descubrirnos a nosotros mismos en este extraño y hermoso caos. Vinimos no a competir, sino a asombrarnos, no a cumplir expectativas, sino a romperlas con amor y poesía, porque el verdadero sentido no se negocia, ni se compra, ni se mendiga. El verdadero sentido se despierta cuando entiendes que no necesitas rogarle nada al mundo, porque el mundo ya te dio todo al permitirte existir. Viniste aquí con un cuerpo que siente, con ojos que observan, con manos que tocan y con un corazón que late sin preguntar si merece hacerlo. Te regalaron una conciencia capaz de elegir sus pensamientos, de reinventar sus sueños, de sentir placer y dolor con la misma intensidad sagrada. Viniste dotado con la capacidad de crear, de bailar, de amar sin justificación, de llorar sin excusas, de cantar desafinado o callar profundamente. Y, sin embargo, aprendiste muy pronto a esconderte detrás de máscaras cómodas, detrás de discursos que no te representan, detrás de silencios que se tragan tus verdades más bellas, solo por miedo a no encajar en un rompecabezas que no diseñaste tú. Pero este instante, este preciso momento en que estas palabras atraviesan tu conciencia, puede ser el inicio de algo completamente nuevo. La vida no necesita que le pidas perdón por existir, ni que te disculpes por sentir, ni que ruegues por ser visto. La vida solo necesita que la habites, que la vivas con esa dignidad silenciosa de quien sabe que no vino a pedir favores, sino a reclamar el milagro sencillo de ser sí mismo, sin adornos, sin explicaciones, sin disculpas. Es hora de dejar de rogarle al mundo aquello que el mundo nunca podrá darte, porque lo que buscas desesperadamente afuera lleva una eternidad esperando dentro de ti, y no se trata de iluminación ni de mística, se trata de recordar que ya eres, que ya existes, que ya estás aquí con derecho a respirar, a sonreír, a amar y a equivocarte cuantas veces quieras. Ya estás aquí, con el permiso absoluto de vivir la vida que nadie más puede vivir por ti. Si te detienes un segundo, te darás cuenta de algo importante, de que este tiempo que te dio esta madurez que día a día crece, siempre sabe recordarte que tu existencia no es una súplica, es una celebración, una revolución silenciosa que empieza cuando por fin te atreves a dejar de correr detrás del aplauso ajeno. Porque cuando dejas de pedirle al mundo permiso para vivir, comienzas realmente a madurar y entonces todo cambia. Y entonces todo se enciende. Y entonces ya no ruegas, ya no necesitas, ya no esperas. Simplemente existes, libre, despierto y poderoso, sabiendo que vivir desde tu autenticidad es el acto más revolucionario, más bello y más verdadero que puedes regalarle al mundo y a ti mismo. Y es que durante años te dijeron que madurar era aprender a callarte, que crecer era saber cuándo no incomodar, cuándo sonreír aunque duela, cuándo sacrificar el deseo para no romper la armonía. Te entrenaron para ser el adulto responsable que resuelve, que sostiene, que encaja. El adulto que renuncia a sus propios incendios para que el mundo no se queme. Nadie te advirtió que en ese proceso también te estabas dejando para después,
que en nombre de la sensatez te habías convertido en un eco, que habías aprendido a pedir disculpas por ser tú, incluso antes de abrir la boca. Hay personas que mueren sin haberse vivido, sin haber bailado su ritmo, sin haber probado su caos, sin haberse escuchado sin filtros. Vidas enteras disciplinadas para gustar, para no molestar, para cumplir con todo menos con el alma. Y lo llaman madurez. Lo aplauden. Hasta que un día algo se rompe, algo estalla sin permiso. Y ya no hay vuelta atrás, porque no se puede sostener eternamente la renuncia envuelta en sonrisa. Llega el momento en que el alma grita, no desde la garganta, sino desde el cuerpo, desde las rodillas que tiemblan, desde el insomnio sin causa, desde la rabia que nadie vio llegar. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que nadie grabó, nadie subió a redes, nadie celebró, pero fue real. Tan real como una mirada que se rompe, tan real como una voz que ya no se encuentra, tan real como ese momento en el que uno ya no puede seguir sosteniéndose en la mentira de ser lo que el mundo espera. Allí estaba ella, inmóvil frente al espejo, sabiendo que tenía ropa para cada ocasión, tono para cada conversación, argumento para cada crítica y sonrisa para cada expectativa, pero no tenía idea de cuál era su verdadera cara sin todo eso encima. No era infelicidad lo que sentía, era vacío, era el eco de haber negociado partes de sí durante años para encajar, para agradar, para merecer, para ser. Camila tenía 36 años y una vida que, desde lejos, parecía un catálogo de logros perfectamente editado. Abogada reconocida, pareja estable, redes cuidadas, amigos seleccionados por afinidad estética, vacaciones que parecían sacadas de una agencia publicitaria, libros con las portadas correctas en la mesa de noche y un cuerpo moldeado para pertenecer al estándar. Y sin embargo, había amanecido ese día con una pregunta que no pudo sacarse del pecho. ¿Qué pasa si dejo de gustarles? No se refería a un posteo con pocos likes, ni a una reunión donde su opinión no ganara. Se refería a una sensación más cruda, más profunda, más existencial. ¿Qué pasaría si dejaba de gustarles a todos y al hacerlo por fin se gustaba a sí misma? Salió a la calle, se subió al tren y en el reflejo de la ventana, entre el gris de los edificios y el humo de la ciudad, vio algo que no esperaba ver. A una niña. No era literal. Era ella misma, pero sin maquillaje, sin postura, sin cálculo. La recordó tan nítida como olvidada. Aquella niña que reía sin mirar a quién, que se ponía la ropa de su padre para hacer teatro en la cocina, que soñaba con viajar sin explicaciones y que, por algún motivo que no podía recordar, un día fue archivada bajo el rótulo de inmadura. La había traicionado, sin violencia, con delicadeza, en nombre de esa palabra que tanto aplauden los adultos, madurez. Pero ¿cuántas veces madurar es, en realidad, renunciar a ti con tal elegancia que nadie se da cuenta, ni siquiera tú? Camila no lloró, no gritó, no se iluminó. Solo bajó una parada antes de la oficina, caminó hasta una cafetería desconocida y pidió un café que jamás solía tomar. En la mesa de al lado, dos mujeres hablaban de la serie del momento, con entusiasmo automático. Una de ellas dijo, sin ironía, «Ella es tan perfecta, no puede no gustarte». Y entonces lo entendió todo. Entendió el precio de disfrazarse. Entendió la trampa de convertirse en lo que los demás desean para no ser descartada. Entendió que, a fuerza de moldearse, había comenzado a desaparecer. Hay una enfermedad silenciosa, no tiene nombre en el manual, pero es real. Es el arte de complacer hasta volverse invisible, de responder tan bien a lo que se espera que ya nadie sabe quién eres en realidad. Es el hambre de aceptación maquillado de éxito. Es la fatiga de estar siempre presentable, disponible, lúcida, encantadora, profunda, serena, admirable. Es la esclavitud más premiada de todas,
la de ser querida por todos, menos por ti. Y aunque la psicología ha intentado llamarla de muchas formas, hay una que la define sin adornos: hambre de alma, un vacío que no se llena con diplomas ni con aplausos, un cansancio que no se cura con vacaciones, una sed de ser que solo se apaga cuando te sientas, te miras y por primera vez en años te preguntas: ¿qué parte de mí entregué para no perderlos a ellos? En Japón, durante siglos, existió una figura que ahora pocos recuerdan: el komuso. Eran monjes mendicantes que usaban una especie de canasta de bambú en la cabeza, cubriéndoles completamente el rostro. No tenían identidad, no hablaban, no buscaban simpatía, solo caminaban por los pueblos tocando una flauta llamada shakuhachi, una nota a la vez. No eran vistos, no eran reconocidos, no agradaban ni desagradaban. Tocaban su nota, seguían su camino, y si alguien se emocionaba, era por la música, no por el personaje. Camila pensó en ello sin saber por qué. ¿Qué pasaría si un día caminara por la vida sin cara, sin currículum, sin narrativa, sin filtro? ¿Quién quedaría ahí? La respuesta llegó sola. Quedaría ella, sin necesidad de gustar, sin miedo a no estar a la altura, sin esfuerzo por sostener una imagen que ya no le pertenecía, y entendió algo que nadie le había enseñado. Dejar de rogarle al mundo no es un acto de arrogancia, es un acto de regreso. Regresar a ti, a tu voz, a tu deseo, a tu cuerpo no normado, a tu risa inapropiada, a tus contradicciones, a tus sueños sin prestigio. Ese día, Camila no renunció a nada visible. Fue a la oficina, sonrió a sus colegas, respondió correos, marcó objetivos. Pero por dentro había sucedido algo irreversible. Dejó de vender partes de sí por el precio bajo del agrado. Dejó de disfrazarse para pertenecer a reuniones donde nadie sabía amar sin condiciones. Y esa decisión, muda pero real, fue su revolución. Porque a veces el mayor acto de poder no es gritar tu verdad, es dejar de vivir en la mentira que te premiaba. No es confrontar al mundo, es retirarte suavemente del personaje que habías perfeccionado. No es destruir nada, es simplemente no sostener lo que ya no vibra contigo. Y desde entonces, cada vez que sentía que la tentación de gustar regresaba, cerraba los ojos, respiraba y recordaba a la niña que jugaba a actuar en la cocina. Pero esta vez, el juego era otro. No se trataba de fingir para agradar, sino de interpretar el papel más difícil de todos, ser ella misma, con toda su imperfección. Y aunque nadie lo notara, aunque nadie lo celebrara, aunque siguiera caminando por la misma ciudad con los mismos trajes, ella ya no era la misma. Porque ahora, por fin, ya no venía a rogarle al mundo. Camila descubrió rápidamente que la autenticidad no era un jardín tranquilo, era más bien un campo de batalla silencioso, porque el mundo suele premiar con entusiasmo lo que le conviene, pero ignora con una frialdad discreta lo que no encaja en sus moldes preestablecidos. Empezó a notar pequeñas incomodidades en aquellos que antes la felicitaban, miradas extrañas cuando respondía con verdades sencillas, silencios cargados cuando decidía no participar en conversaciones que antes dominaba con gran destreza. Sin embargo, algo inesperado surgía en ese vacío, la paz más profunda que había sentido en años, una tranquilidad que solo aparece cuando dejas de negociar tu alma por migajas. La psicología llama a esto el proceso de desidentificación. Es la decisión consciente de dejar atrás aquello que los demás proyectan sobre ti, para empezar a reconocer quién eres cuando ya no tienes que sostener el papel que escribieron otros. Es un acto tan íntimo y poderoso que puede cambiar toda la estructura interna de una persona, aunque exteriormente parezca seguir igual. Para Camila fue precisamente así, sin grandes anuncios, sin actos dramáticos, sin despedidas con lágrimas. Fue una simple y profunda despedida interna,
hacia una versión de sí misma que ya no le pertenecía, una versión diseñada para que el mundo nunca la rechazara, pero que a cambio había exigido la renuncia lenta y constante de su propia esencia. En la literatura se menciona poco la valentía de quienes se retiran silenciosamente del teatro cotidiano. La historia está llena de héroes que gritan su verdad en la plaza pública, pero pocas veces habla de quienes hacen algo aún más valiente, dejan de justificarse, se niegan con ternura a hacer lo que otros esperan. Camila fue una de esas heroínas silenciosas. Su revolución no salió en los periódicos ni en las redes sociales. Fue algo invisible pero innegable. Fue la decisión de volverse a pertenecer, de no seguir rogando validación externa, una decisión que quizá nadie vio, pero que ella vivió con tal profundidad que transformó cada minuto de su día. Recordó entonces una vieja historia sobre Greta Garbo, la mítica actriz que, en la cima de su carrera, desapareció misteriosamente, abandonó la pantalla grande, dejó atrás la fama y nunca más regresó al espectáculo. Muchos dijeron que había enloquecido, otros que la tristeza la había derrotado, pero Garbo había dicho una sola frase antes de marcharse, simple y devastadora: «Quiero estar sola». Y eso no era depresión ni amargura, era claridad, era coraje, era la decisión consciente de no seguir mendigando aprobación en escenarios que ya no sentía propios. Camila pensó mucho en esa frase, «quiero estar sola», pero entendió algo más profundo aún. Lo que Garbo quiso decir era en realidad, «quiero estar conmigo», que no es lo mismo. Porque cuando renuncias al agrado constante del mundo, no te estás aislando, sino que estás decidiendo estar finalmente con la persona que has ignorado por años, tú mismo. Y Camila supo que había llegado el momento en su vida de habitarse, de aceptarse sin edición ni recorte, sin buscar aprobación en ninguna mirada externa. Hay una poesía extraña en la renuncia a gustar, hay una dignidad hermosa en dejar atrás las máscaras que te hicieron aceptable, para empezar a caminar en la piel desnuda de tu propia verdad. Camila empezó a practicarlo cada día con gestos pequeños pero definitivos. Empezó a decir que no con la misma tranquilidad con que antes decía sí. Empezó a quedarse en silencio cuando no tenía nada auténtico que aportar. Dejó de buscar la aprobación en conversaciones huecas. Dejó de justificar su existencia, y lo más hermoso ocurrió entonces. Empezó a descubrir quién era en realidad, sin el peso de las expectativas de los demás. En una pequeña isla de Filipinas existe una tribu cuyos miembros se pintan el rostro con dibujos únicos cada mañana, símbolos que representan cómo se sienten en ese día, que les duele, que sueñan, que temen o que aman. Al anochecer, limpian su rostro con agua del río y el símbolo desaparece, dejando espacio para uno nuevo al día siguiente. Camila se preguntó, ¿cómo sería su vida si cada día pudiera pintarse así, sin apegarse al dibujo de ayer, sin la obligación de sostener identidades viejas, permitiéndose ser nueva cada mañana? ¿Qué símbolo pintaría hoy si no tuviera que explicárselo a nadie? Lo que empezó siendo una pequeña crisis existencial se volvió entonces una puerta infinita hacia su verdadera naturaleza. Dejó de pedir permiso para existir, dejó de rogarle al mundo un espacio que siempre fue suyo, dejó de justificarse para ser aceptada. Y aunque no hubo aplausos externos, aunque nadie le dio premios ni reconocimientos, aunque al principio perdió muchas invitaciones, la recompensa que encontró fue mucho más valiosa. Descubrió el placer absoluto de ser auténtica, el gozo sin condiciones de vivir para sí misma. Esa es la revolución más hermosa que puede emprender una persona, una revolución que no busca fama ni ruido, una revolución que empieza en el silencio de una cocina, frente a un espejo, caminando sola por calles conocidas, entendiendo que no hay nada más valioso que la dignidad de ser quien uno es, sin necesidad de pedirle al mundo que lo entienda o lo apruebe. Así fue como Camila,
Lentamente y sin dramatismo, empezó a dejar atrás esa vieja costumbre de disfrazarse para gustar, comprendiendo que la verdadera madurez no era abandonar su esencia para encajar, sino rescatarla para vivir. Y aunque los demás siguieran esperando de ella la versión cómoda y domesticada que conocieron, Camila ya no estaba allí. Ahora caminaba tranquila, serena, consciente de que su verdad era mucho más valiosa que cualquier aplauso superficial. Porque la libertad auténtica empieza exactamente así, dejando atrás lo que fuiste para otros, para descubrir lo que puedes ser para ti misma, sin pedir permiso ni dar explicaciones, sin rogar aceptación ni negociar tu alma. Ella no vino a rogarle al mundo, vino a vivir, y eso ya era suficiente para empezar la más hermosa de todas las revoluciones. Camila entendió muy pronto que dejar de vivir para los demás no era una renuncia, era una recuperación. Había recuperado algo tan básico como olvidado, había rescatado ese territorio íntimo donde habitaba la persona que siempre fue antes de empezar a hacer todo lo que otros deseaban. Fue así, en esa soledad deliciosa, sin alardes, sin drama, como comenzó a descubrir que vivir sin pedirle al mundo la autorización para existir era quizás el acto más revolucionario que podía realizar un ser humano. En una ocasión escuchó, de manera casual en una reunión, la historia de Vivian Maier, una fotógrafa que pasó toda su vida trabajando como niñera y que jamás mostró sus fotografías a nadie. Vivian caminaba silenciosamente por las calles de Chicago, retrataba escenas cotidianas, sin pretensiones, sin reconocimiento, sin público, simplemente capturaba imágenes porque amaba hacerlo. Cuando murió, sus fotos fueron descubiertas accidentalmente y de pronto el mundo quedó fascinado, sorprendido, enamorado de una obra que ella jamás buscó mostrar, que no fue creada para agradar, sino porque simplemente no podía evitarlo. Y entonces Camila comprendió algo profundo. La auténtica libertad creativa, emocional y existencial no necesita audiencia, no pide reconocimiento, no ruega aprobación, simplemente sucede porque es inevitable. Se preguntó cuántas cosas había dejado ella misma de hacer porque quizás no agradarían o no serían entendidas por los demás. Cuántos deseos había reprimido, cuántos proyectos había guardado en el cajón del olvido, simplemente porque no encajaban con la imagen que había construido tan cuidadosamente. Recordó aquella tarde en la que había escrito un poema con lágrimas y luego lo había destruido por miedo a que alguien lo juzgara. Recordó la guitarra que nunca volvió a tocar por temor a parecer demasiado infantil o ridícula. Recordó cada viaje que no hizo porque no encajaba en los lugares que se esperaba visitar a alguien como ella. Y al recordar todo eso, sintió una punzada de tristeza mezclada con una sonrisa suave. Ya no quería seguir ocultándose detrás del miedo a no encajar. Fue entonces cuando tomó la decisión consciente y radical de empezar a hacer precisamente lo que deseaba, sin anunciarlo, sin justificarlo, sin explicárselo a nadie más que a sí misma. Una mañana, antes del amanecer, salió a correr al parque cercano, algo que jamás había hecho por pensar que era demasiado temprano o quizás poco apropiado para alguien con su agenda. Esa carrera fue breve, torpe, pero profundamente liberadora. Por primera vez en mucho tiempo sintió el viento fresco en su rostro, sintió cómo sus pies tocaban la tierra, sintió cómo sus pulmones se llenaban de vida sin preocuparse por cómo lucía ante los demás. No era una foto para Instagram, no era una escena para compartir, era simplemente ella habitándose en un instante real, sin testigos. Hay un concepto psicológico profundo que pocas veces se menciona en voz alta, la tiranía del personaje social. Es esa presión constante de mantenernos fieles a un rol, a una imagen pública, a una versión aceptable de nosotros mismos que construimos sin darnos cuenta, para evitar el rechazo, la soledad o el juicio.
Camila se había convertido en una maestra en ese arte y ahora comprendía lo alto que había sido el costo. Había pagado con tiempo, con energía, con emociones verdaderas y sobre todo con una soledad interna tan grande como invisible. Pero esa mañana, corriendo en silencio, comenzó a romper, uno a uno, esos viejos barrotes autoimpuestos, entendiendo que ninguna aprobación externa vale tanto como la libertad sencilla de ser auténtica. La cultura china habla del Wu Wei, esa acción sin esfuerzo, esa fluidez natural en la que uno ya no tiene que forzar la vida, sino simplemente permitirla, seguirla, escucharla. Camila comprendió que durante años había hecho exactamente lo opuesto, esforzándose constantemente para ser querida, aceptada, reconocida, entendida, en lugar de permitirle a la vida mostrarle lo que ya era suyo, lo que naturalmente le pertenecía por derecho, su identidad, su libertad, su esencia intacta. Dejar de pedirle al mundo permiso para ser auténtica no significó para Camila rechazar a la sociedad ni volverse rebelde sin causa. Significó algo más sutil, más profundo, más definitivo. Empezó a recuperar lentamente la soberanía absoluta sobre sus decisiones, su tiempo y sus emociones. Comenzó a vivir desde una perspectiva radicalmente honesta, dejó de mendigar cariño y atención, dejó de negociar su valor, dejó de sostener conversaciones por compromiso, dejó de INV. Y así, mientras algunos seguían esperando que regresara la vieja Camila, la que tanto se esforzaba por agradar y encajar, ella misma iba descubriendo que esa versión ya no estaba allí. Ahora vivía con la certeza tranquila de saber que no había venido al mundo a gustarle a nadie, no había llegado hasta aquí para pedirle permiso a nadie, no había nacido para justificar su existencia. Ahora, simplemente estaba aquí, en paz con lo que era, serena con lo que no era, completa con lo que decidía ser cada día. Porque cuando dejas de rogar aceptación, cuando dejas atrás el agotador esfuerzo de agradar a todos, descubres algo tan simple como poderoso. Nunca habías necesitado permiso para existir. Ya estabas aquí, ya eras suficiente, ya eras real. Y ese descubrimiento silencioso era, en sí mismo, el más profundo y revolucionario acto de libertad que alguien pudiera experimentar. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar, algo que nadie anticipó, algo que no apareció en ningún titular, pero quedó grabado profundamente en la conciencia de quien lo vivió. Y es que después de años, de décadas incluso, tratando de encajar en expectativas ajenas, llega un instante exacto en el que la vida te muestra la mayor de todas las paradojas, que la única manera de conectar profundamente con el mundo es dejar de buscar su aprobación constante. Aquella mañana Camila recibió una llamada inesperada. Era una vieja amiga, alguien con quien apenas hablaba desde hacía años, una voz del pasado, alguien a quien ella había admirado por su éxito aparente, por su capacidad de ser lo que todos esperaban que fuera. La amiga, con voz quebrada y sincera, dijo algo que Camila no esperaba oír jamás. Estoy perdida, y creo que he estado perdida desde siempre, pero solo ahora puedo admitirlo. Durante casi una hora, la amiga confesó haber vivido exactamente la misma mentira que Camila había sostenido durante años. Confesó haber vendido partes de su alma por ser aceptada, haber dejado de ser ella misma en cada reunión, en cada cena, en cada conversación. Confesó algo que dejó a Camila en silencio absoluto. Te llamo porque, aunque hace años que no hablamos, siempre vi algo en ti que nunca tuve, una libertad discreta, una especie de rebeldía invisible que jamás supe alcanzar. Camila colgó la llamada y se quedó largo rato mirando al vacío, comprendiendo una paradoja que se dibujaba claramente ante ella. Al final, las personas que más se esfuerzan por gustar
terminan siendo admiradas en secreto por aquellos que ven en ellas algo de libertad oculta, algo real, algo que jamás pudieron fingir por completo. Entendió en ese instante que la búsqueda obsesiva de validación no solo esclaviza a quien la persigue, sino que también priva al mundo de algo necesario, hermoso y vital, la autenticidad absoluta de cada individuo. Existe una leyenda poco conocida sobre un pintor chino que pasó 30 años perfeccionando una sola pintura, con tal obsesión que jamás permitió a nadie verla hasta que estuvo lista. El día en que decidió mostrarla al mundo, invitó a la gente más respetada del pueblo, descolgó el lienzo y lo arrojó al fuego frente a todos los presentes. Mientras la pintura se consumía en las llamas, la gente gritaba horrorizada, preguntando por qué había destruido la obra de toda su vida. Él respondió en voz baja, sonriendo, porque lo más valioso que tenía esa pintura no eran sus colores ni su perfección, sino mi libertad para hacer con ella lo que yo quisiera. Camila recordó esta historia y comprendió algo profundo. Durante años, ella había vivido su vida como si fuera una obra maestra destinada a exhibirse, aplaudirse, validarse externamente, pero no había comprendido que la verdadera obra maestra era la libertad silenciosa de existir sin la necesidad constante de ser admirada, entendida o aprobada. Entendió que, al igual que aquel pintor, la única obra que realmente valía la pena era ella misma, desnuda de la aprobación externa, libre de la mirada ajena, capaz de decidir qué hacer con su existencia, aunque eso significara arrojar a la hoguera la versión perfecta que otros habían querido ver. Fue así como Camila empezó a tomar decisiones más profundas y radicales, sin preocuparse por explicarlas o justificarlas. Un día se cortó el cabello como siempre había querido hacerlo, sin pensar en si sería del agrado de otros. Otro día comenzó a escribir historias que no mostraría jamás. Incluso comenzó a caminar descalza por la casa, por el parque, por la playa cercana, disfrutando simplemente el contacto con la tierra, sintiendo que cada paso sin zapatos era un acto simbólico de liberación total, de desapego absoluto a cualquier expectativa. Pronto descubrió una belleza inesperada en esas decisiones aparentemente pequeñas. Cada vez que renunciaba a complacer, sentía que recuperaba un pedazo de su alma, como si la vida le estuviera devolviendo lentamente todas esas pequeñas renuncias que había entregado por gustar, por encajar, por ser aceptada. La verdadera madurez, comprendió Camila, no tenía que ver con renunciar a lo que eres para encajar en el mundo, sino con la audacia silenciosa de ser fiel a tu esencia, incluso si eso implica decepcionar expectativas, romper moldes o incluso quemar públicamente esa imagen que otros construyeron para ti. Esa noche, Camila escribió en su cuaderno algo que resonaría profundamente en ella cada día de su vida. No vine a ser admirada, vine a ser auténtica. No vine a encajar, vine a expandirme. No vine a justificar mi existencia, vine a celebrarla. Vine a este mundo no para negociar quién soy, sino para ofrecer sin condiciones la belleza de mi verdad desnuda. Y al escribirlo, sintió que algo poderoso despertaba dentro de ella, algo que no se parecía a la euforia ni a la alegría superficial, algo que no se parecía a ningún sentimiento conocido. Era la certeza profunda, la paz radical, la belleza sencilla de habitarse finalmente a sí misma, sin la más mínima intención de pedir permiso, sin la menor necesidad de que alguien más aprobara o validara esa decisión. Fue entonces cuando comprendió la gran ironía de su vida. Todo el tiempo que había pasado rogándole al mundo aprobación, había sido tiempo perdido, pero no inútil, porque la vida no se equivoca, y cada paso, cada dolor, cada renuncia, había sido necesario para llegar hasta este instante, hasta este momento preciso en el que ya no necesitaba más aprobación que la suya propia. En ese instante supo que su viaje apenas comenzaba,
que la verdadera aventura estaba frente a ella, que lo que había vivido hasta entonces era solo el preludio de algo más inmenso, más libre, más hermoso. Y así, sin testigos ni público, en silencio y con una sonrisa suave en los labios, Camila supo que había llegado el momento de dejar de pedirle permiso al mundo para existir. Ahora, simplemente iba a existir, plena, libre, real, inevitablemente auténtica, y eso, en sí mismo, sería suficiente para transformar su vida para siempre. Camila se dio cuenta de que hay decisiones que dividen tu vida en dos mitades exactas, antes y después. No siempre son decisiones visibles, ni mucho menos comprensibles para los demás, pero son las más importantes, porque nacen de un lugar profundo del alma, de una región que nunca negocia, que nunca miente, que nunca disimula. Decisiones que se toman en el silencio íntimo de una noche cualquiera, en la simpleza inesperada de un instante cotidiano, en la sinceridad radical de un suspiro que nadie oye, pero que lo cambia absolutamente todo. Ella descubrió, finalmente, que la verdadera libertad no consistía en romper normas, ni en desafiar al mundo con discursos revolucionarios, sino en algo mucho más sencillo, más sutil, más poderoso. La libertad auténtica era la de habitarse sin pedir disculpas, sin negociar la esencia por aprobación, sin tratar de gustar más allá de lo necesario, simplemente siendo, existiendo, respirando, ofreciendo al mundo la verdad completa de quién eres, sin maquillaje ni filtros. Y lo hermoso fue que al soltar esa necesidad compulsiva de aprobación, al dejar de rogarle al mundo que le devolviera su valor, comenzó a atraer hacia sí una energía distinta, genuina, inexplicable. Ya no la perseguían ni los aplausos ni las validaciones superficiales, sino algo mucho más valioso: conexiones auténticas, conversaciones profundas, amistades honestas, proyectos llenos de alma y sentido. Fue entonces cuando comprendió una paradoja maravillosa: que el mundo solo empieza a darte lo mejor cuando tú decides dejar de pedirle lo peor, cuando decides mostrarle tu verdad sin pedir a cambio que la entienda. Había escuchado alguna vez una historia extraña sobre Franz Kafka, que, en su lecho de muerte, pidió que todos sus manuscritos fueran destruidos después de morir para que nadie jamás leyera sus obras. Quería desaparecer, no buscar validación ni gloria póstuma, sino entregar su creación al silencio. El mundo jamás supo obedecer aquella petición y su obra, profundamente auténtica, inevitablemente verdadera, tocó millones de corazones justamente porque Kafka no escribió para gustar. Escribió porque no tenía otra opción más que ser él mismo, con toda su oscuridad, con toda su belleza incómoda. Camila pensó en él con ternura, porque entendió perfectamente aquella petición desesperada de desaparecer, de no exponerse más al juicio externo, de no rogar atención o comprensión, sino simplemente existir en paz. Así fue como comenzó a vivir de manera diferente, sin esperar aprobación, sin anhelar fama ni reconocimiento. Ahora elegía cada paso desde su verdad más íntima, desde su centro más profundo, disfrutando la plenitud de habitar su vida sin negociarla con nadie. Camila dejó de explicar cada decisión, dejó de justificar cada silencio, dejó de pedir perdón por cada negativa, simplemente vivía, respiraba, existía, sonreía, lloraba cuando era necesario, amaba con una intensidad renovada, decidía desde su soberanía interior y se permitía ser radicalmente imperfecta y profundamente humana. Un día, en medio de una caminata tranquila, Camila se detuvo a observar un árbol antiguo y robusto en un parque solitario. Tenía raíces enormes, visibles, que rompían el cemento, ramas abiertas hacia el cielo, hojas que bailaban con el viento sin preocuparse de la mirada externa.
Pensó que aquel árbol jamás pidió permiso para crecer, jamás trató de gustarle a nadie, simplemente extendió sus raíces profundamente, alzó sus ramas hacia el sol y decidió, silenciosamente, ser exactamente lo que era. Y en esa simpleza radicaba su belleza absoluta. Fue allí, frente a aquel árbol, que Camila comprendió definitivamente su misión, su propósito más profundo, su verdad innegociable. No había venido a este mundo para pedir permiso, ni para rogar aceptación, ni siquiera para explicarse. Había venido simplemente a crecer, a florecer, a extender sus ramas hacia lo alto, a dar sombra o cobijo a quien quisiera acercarse y a respirar libremente, orgullosa de su propia naturaleza. Así comenzó la segunda mitad de su vida, no con grandes anuncios, ni con discursos elocuentes, sino con decisiones pequeñas y profundas, con elecciones cotidianas que honraban su verdad más íntima, con silencios honestos y palabras auténticas, con la certeza absoluta de no tener que justificarse jamás, porque finalmente había entendido que el alma no negocia, que el corazón no se vende, que la vida auténtica no busca aplausos externos, simplemente existe y ofrece al mundo lo que es, sin pedir nada a cambio. El mundo, sorprendido por esta nueva versión de Camila, reaccionó de formas diversas. Algunos no entendieron, otros se alejaron discretamente, otros más se quedaron más cerca que nunca, fascinados por aquella autenticidad irresistible que no buscaba impresionar, sino simplemente ser. Y así fue como, lentamente, su círculo se renovó por completo y a su alrededor quedaron solo aquellos capaces de amar sin condiciones, de acompañar sin exigir, de aceptar sin entender completamente. Gente real, conexiones verdaderas, amistades honestas. Camila aprendió a caminar por la vida sin pedirle permiso a nadie, sin mendigar cariño, sin justificar cada decisión. Aprendió la belleza extraordinaria de habitarse a sí misma sin condiciones, de aceptar su imperfección sin culpas, de amar su rareza con orgullo, de caminar descalza y libre, con la mirada tranquila, con el corazón encendido. Años después, cuando alguien le preguntaba por qué su presencia transmitía tanta paz, tanta seguridad, tanta luz, ella respondía con sencillez: porque un día entendí que yo no vine al mundo a rogar aprobación, ni cariño, ni atención. Yo vine a vivir con autenticidad, con verdad, con dignidad profunda. Vine a existir libremente, sin pedir disculpas por mi naturaleza. Y cuando entendí eso, todo lo demás encontró su sitio. Así, el primer capítulo de su nueva vida cerró con una sonrisa discreta y profunda, con un suspiro de alivio y una lágrima de gratitud, porque Camila, finalmente, había llegado a casa, había llegado a ella misma. Porque no había venido a rogarle al mundo, había venido a mostrarle al mundo lo que sucede cuando un ser humano, finalmente, decide ser radicalmente auténtico, hermosamente libre e inevitablemente real. Capítulo 2. La elegancia silenciosa de abandonar la carrera. En un rincón del mundo, donde pocos miran, hay personas que no corren, no escalan, no aplauden al ritmo del sistema. No se visten con frases motivacionales, ni publican su éxito como una medalla en la solapa del ego. A veces parecen perdidos, a veces parecen lentos, incluso fracasados según el manual moderno. Pero si los miras bien, si logras ver más allá del disfraz de la humildad o del silencio, te darás cuenta de algo inquietante. Son libres, libres de verdad, de esa libertad que incomoda porque no se puede etiquetar, de esa que se sostiene en la espalda sin necesidad de gritarla. No abandonaron el mundo, abandonaron la necesidad de ganarlo. La vida moderna ha convertido el éxito en una carrera sin cinta final. Ganar más, tener más, demostrar más. Ya no se trata de vivir, sino de vivir para que otros te validen la vida. Mostrar el viaje, no sentirlo. Postear la risa, no reírla. La mayoría no vive, compite. No respira,
mide, no ama, presume. Y mientras tanto, las mejores almas están bajándose en secreto de ese tren, sin notificación, sin discurso, sin despedida, como quien apaga el teléfono para volver a escuchar su propio corazón. Tomás era, por fuera, un idiota funcional. Así se describía él mismo, con una sonrisa entre amarga y brillante. Trabajaba en una empresa de marketing político. Había construido slogans para políticos que nunca votaría y mentiras publicitarias que convertía en verdades virales. Sabía jugar el juego, lo hacía bien, ganaba bien, aparentaba mejor. Tenía la barba recortada, la risa fácil, el cinismo elegante, pero por dentro era una bomba con fecha vencida. Se sentía vacío y lo sabía. No necesitaba terapia para darse cuenta, necesitaba aire, algo que no viniera en lata. Un día le ofrecieron un puesto mayor, más dinero, más estatus, más poder de moldear las mentiras del mundo. Firmó el contrato, volvió a su departamento, se sirvió un whisky y al brindar frente al espejo se vomitó. No metafóricamente, literalmente. Su cuerpo dijo basta antes que su mente pudiera racionalizarlo. Se limpió, se sentó en el suelo del baño con la camisa manchada y se rió como un animal herido. En esa escena ridícula, cruel, solitaria, encontró lo que había perdido, el sentido del humor. No el que usaba en las fiestas, sino el verdadero, el que nace cuando uno ya no puede seguir sosteniendo la mentira con gracia. A la mañana siguiente entró a la oficina, abrió su laptop y escribió lo que sería su última campaña. Un correo de renuncia que se volvió viral. No lo envió a recursos humanos, lo envió a toda la empresa. El asunto decía, ya no tengo estómago. El cuerpo del mensaje era breve. Hoy renuncio a seguir fingiendo que esto me importa. Renuncio a que mi vida se consuma entre cinismo, campañas vacías y café de máquina. Me retiro de la carrera, no porque no pueda correr, sino porque prefiero caminar descalzo por otro lado. Cerró la laptop. Caminó hasta la calle como quien vuelve del exilio. Nadie entendió nada. Lo llamaron para ofrecerle un espacio para hablarlo. Le preguntaron si estaba bien, si quería reconsiderarlo. Nadie comprendió que era la primera vez en años que estaba realmente bien. Durante los días siguientes, no hizo nada heroico. No se fue a la India, no escribió un libro, no montó una startup espiritual. Simplemente se fue a vivir con su abuela, que hacía años no veía. Comenzó a cocinarle, a escucharla hablar de cosas que no eran útiles, pero sí reales. Sembraron tomates, vieron películas antiguas, leía novelas sin propósito, y cada día sentía cómo regresaba a su cuerpo, como si hubiera estado poseído por una versión de sí que solo sabía producir. Una tarde, caminando con su abuela por la feria del barrio, vieron a un anciano que tocaba el bandoneón con una pasión tan absurda que la música parecía llorar. El hombre tenía un cartel que decía, «No toco por dinero, toco porque todavía siento». Su abuela lo miró y dijo, «Ese sí, que no le debe nada al mundo». Tomás se quedó callado. Aquella frase le perforó el pecho. Era eso, no querer deberle nada al mundo. No porque uno le tenga rabia, sino porque uno ya entendió que no hay deuda más tóxica que la de rogar ser aceptado. Desde entonces, Tomás comenzó a vivir de otra forma. Vendía cosas por internet, sí, pero escribía descripciones tan poéticas para sus productos que algunos compraban solo para felicitarlo. Una señora le escribió una vez, «Nunca pensé que comprar un exprimidor de cítricos me haría llorar. Gracias por recordarme que todavía hay belleza en lo simple». Y él supo que había encontrado su lugar. No necesitaba dejar huella, solo dejar de correr. Cuando alguien le preguntaba qué hacía ahora, solía responder con ironía, «Me dedico a existir sin molestar y sin rendirme. Es un arte antiguo, casi perdido». Y cuando otro le preguntó por qué había abandonado su carrera, su vida prometedora,
soltó una frase que luego anotó en la pared de su habitación. Abandoné no por falta de ambición, sino por exceso de conciencia. El mundo no está preparado para quienes se bajan de la carrera con una sonrisa. Lo celebran si se bajan rotos, si hacen escándalo, si dan explicaciones. Pero los que simplemente se van, sin drama, con elegancia, con ironía, con paz, esos incomodan. Esos despiertan sospechas. Esos son libres. Y la libertad, hermano, no se perdona cuando no viene con remordimiento. En este capítulo no te diremos que dejes todo. No te venderemos la idea de que renuncies para irte al campo. Lo que queremos decirte es otra cosa, más profunda, más peligrosa, más verdadera. Tú tienes derecho a dejar de correr sin tener que explicárselo a nadie. Tú tienes permiso para abandonar la carrera sin anunciarlo, sin justificarlo, sin pedir disculpas. Porque tú no viniste a ganarle al mundo, tú viniste a vivir de verdad. Y esa elegancia, la de bajarse en silencio, es el acto más revolucionario de todos. Hay algo profundamente bello en el acto de bajarse sin ruido. No es fuga, no es derrota, no es escape, es dignidad. Una dignidad que no hace falta explicar, porque solo la entiende quien ha estado atrapado en el teatro de la vida fingida. El que se va no siempre está huyendo, a veces simplemente está regresando, a sí mismo, a su cuerpo, a su ritmo, a su verdad. En un mundo que aplaude al que corre, hace falta coraje para sentarse. En un mundo que premia la exposición, hace falta poesía para volverse invisible. No como quien se rinde, sino como quien por fin decide no rogar. La historia de Tomás se replicaba sin saberlo en miles de cuerpos. Personas que llevaban años funcionando como robots de carne, con la agenda llena pero el alma vacía. Personas que respondían correos con eficiencia quirúrgica, pero no sabían cómo responder a la simple pregunta: ¿y tú qué sientes? Personas que aprendieron a tener éxito según todos, menos según ellas mismas. En silencio, en soledad, muchos de esos cuerpos empezaban a rechazar el mundo sin necesidad de discurso. Una migraña persistente, un insomnio que se vuelve rutina, una crisis de ansiedad en medio del supermercado. El alma, cuando no se escucha, encuentra otras formas de hablar, y cuando nadie escucha, grita desde el cuerpo. Una mujer le escribió a Tomás meses después de su renuncia viral. No lo conocía, no trabajaban juntos, no eran amigos, solo había leído el correo por casualidad. Le dijo que se lo había reenviado a sí misma todas las semanas desde entonces. Era enfermera, tenía 3 hijos y una vida que describía como perfectamente agotadora. Había llorado con su mensaje no por lo que decía, sino por lo que callaba. Lo que más me impactó, escribió, no fue tu renuncia, fue la serenidad con la que te fuiste. Me hizo dar cuenta de que yo ya me había ido hace años, pero seguía cumpliendo por educación emocional. Me convertí en una buena persona para todos, menos para mí. Educación emocional. Eso que nos enseñaron mal. Nos dijeron que ser bueno era ceder, que ser maduro era aceptar, que ser profesional era aguantar. Nos entrenaron para pedir perdón por poner límites, para sentir culpa cuando priorizamos el descanso, para sentirnos egoístas si no decimos que sí a todo lo que no queremos hacer. Y el alma, cuando es entrenada en esa obediencia silenciosa, termina convertida en una habitación sin ventanas. Te vuelves funcional, pero no libre, agradable, pero no vivo. Una vez, en un pueblo escondido de India, un maestro le preguntó a un joven: ¿sabes cuál es la diferencia entre un esclavo y un empleado satisfecho? El joven se quedó pensando. El maestro sonrió y respondió: ninguna. Ambos hacen lo que no quieren, a cambio de lo que creen necesitar, solo que el segundo sonríe más. Esa frase, rescatada por un discípulo que jamás fue famoso, llegó a Tomás años después, y la escribió con marcador rojo en la pared del baño de su nueva casa. Ambos hacen lo que no quieren,
a cambio de lo que creen necesitar. Y esa pared, más que un baño, se volvió su templo. Un día, Tomás fue invitado a una charla de exalumnos de su universidad. Aceptó por curiosidad, no por nostalgia. Llegó con ropa común, con su cuaderno de frases bajo el brazo y una sonrisa extraña, entre paz y travesura. Le pidieron que hablara sobre su vida, sus decisiones, sus logros. Subió al escenario, miró a la sala repleta de futuros ejecutivos con trajes entallados y dijo: «Me pidieron que les hable de mis éxitos, pero les hablaré de mis renuncias, porque nadie me enseñó que aprender a renunciar con amor es más importante que lograr con ansiedad. Yo vine a hablarles de las cosas que solté, no de las que conseguí, porque lo que conseguí lo olvidé pronto. Pero lo que solté, lo que dejé ir a tiempo, eso me salvó». Silencio absoluto. Y siguió: «Renuncié a tener siempre la razón. Renuncié a demostrar. Renuncié a justificarme. Renuncié a correr detrás de un premio que nunca supe quién puso ahí. Y el día que renuncié a agradarles, curiosamente empecé a gustar de mí. Así que si algo les puedo regalar hoy es esto. Háganse la pregunta incómoda: ¿qué están persiguiendo y para quién? Y si no saben responder, entonces no lo persigan más». La sala aplaudió por inercia, como quien no entiende del todo pero siente que debe aplaudir. Esa noche, sin embargo, 3 jóvenes lo buscaron en la salida. Uno de ellos, con lágrimas contenidas, le dijo: «Yo nunca escuché a nadie decir eso en voz alta. Gracias por darte permiso, porque ahora yo también puedo dármelo». Y entonces, Tomás entendió que la libertad es contagiosa, que la renuncia sincera se propaga como fuego, que un alma que ya no necesita explicación abre espacio para que otras respiren. El mundo enseña a competir, pero nadie te enseña a retirarte. Nadie te enseña que abandonar algo puede ser el acto más inteligente, más elegante, más espiritual que puedes hacer por ti. Nos premian por insistir, no por soltar, por resistir, no por elegir, pero hay una sabiduría secreta en irse a tiempo, en dejar atrás sin escándalo, en mirar a los ojos de un sistema que te dice queda y responder con una sonrisa serena: «No, gracias». Porque la vida no es una carrera, es una ceremonia. Y en esa ceremonia tú decides si danzas o si te arrastras. Tú decides si repites los pasos ajenos o si inventas los tuyos. Tú decides si llegas a la meta o si simplemente te sientas a ver las estrellas. Y esa decisión, hermano, no se explica. Se honra y se vive, sin pedirle perdón a nadie por haber despertado. Hay quienes piensan que abandonar la carrera es un fracaso, pero el verdadero fracaso es quedarse en una carrera que no te lleva a ti. Es seguir compitiendo por una vida que no te gusta, repitiendo rutinas que no te encienden, ganando premios que no te importan. Fracaso es vivir en modo aplauso, alimentarte solo de validación, necesitar un público constante para no sentir el vacío. Fracaso es hacer de tu existencia un performance que los demás disfruten, mientras tú te marchitas detrás del telón. Por eso retirarse con elegancia, con humor, sin odio, sin ruido, es una forma de sabiduría que muy pocos están dispuestos a practicar. Tomás comenzó a anotar en su cuaderno una lista extraña. La llamó «Cosas que dejé y que no me quitaron nada». Entre ellas estaban las reuniones donde no pasaba nada, las relaciones donde fingía ser profundo, las conversaciones donde debía sonreír sin ganas, los compromisos por compromiso, los domingos llenos de ansiedad por el lunes, los cafés con desconocidos para sentirse productivo, los discursos que sonaban bonitos pero no nacían del pecho. Cada cosa que soltaba, en lugar de restarle, le devolvía un pedazo de sí. Se sentía más ligero, más presente, más real, menos admirable para el mundo, más habitable para sí mismo. Una noche, caminando por el barrio, entró a una peluquería vieja, atendida por un hombre de casi 80 años, con manos temblorosas y mirada de sabio.
No había clientes, así que se sentó. El viejo no hablaba mucho, pero en medio del corte soltó una frase sin aviso. Yo me di cuenta que era feliz cuando dejé de fingir interés en cosas que no me importaban. Tomás se quedó callado. Esa frase, tan simple, tan real, tan desarmante, se le quedó pegada como un tatuaje invisible. Salió de la peluquería sin cambiarse el peinado, pero con la cabeza completamente distinta. Empezó entonces a decir menos sí por educación, menos quizá por diplomacia, más no por claridad. Comenzó a darse permisos que antes no sabía que podía darse, decir que no quiere ir, que no quiere explicar, que no quiere responder. Y algo extraño ocurrió. No se volvió un paria, no perdió amistades, no cayó en desgracia. Todo lo contrario, quedaron los verdaderos, quedaron los que no necesitaban performance, quedaron los que sabían estar sin esperar que uno se vista de personaje. Y ahí entendió que la autenticidad no ahuyenta, solo filtra, y que filtrar es un acto de amor propio. Hay una historia poco conocida de un joven saxofonista en Nueva York. Tocaba en el metro todas las tardes, sin público, sin aplausos. Nadie sabía que había rechazado una beca en un conservatorio prestigioso para tocar donde lo escucharan solo los que no podían evitar quedarse. Cuando le preguntaban por qué hacía eso, él decía: tocar en el silencio de los demás es lo más honesto que puedo hacer. No buscaba fama, buscaba conexión. No buscaba escenario, buscaba frecuencia. Ese tipo de personas no necesitan retirarse porque nunca entraron al juego. Y eso empezó a pasarle a Tomás. Ya no necesitaba salirse del sistema porque nunca más volvió a entrar. Aprendió a moverse por fuera de los carriles sin anunciarlo, sin enarbolarlo como bandera. Iba a ferias, hablaba con desconocidos, escribía cartas a mano, se reía solo. Comenzó a vivir como si nadie lo estuviera mirando, y entonces, paradójicamente, empezó a ser visto por primera vez. No por muchos, pero sí por quienes valen la pena. Porque el alma libre no necesita escenario, pero inevitablemente brilla. Un día, sentado en una plaza, vio a un niño patear una botella vacía con una alegría que desafiaba la lógica. Era una tarde común, el mundo seguía girando, pero en la cara de ese niño había una lección que ningún coach podía enseñar: la capacidad de hacer belleza con lo que queda, de disfrutar lo que no cuesta, de ser sin explicación. Tomás se levantó, caminó lento, volvió a su casa y escribió: no vayan a ganar, vayan a gozar. No vine a escalar, vine a habitar. No vine a encajar, vine a existir. Y si eso molesta, no me disculpo, me celebro. No era una frase de marketing, no era un mantra para repetir en el espejo. Era la simple declaración de alguien que había aprendido a vivir sin deberle al mundo una versión perfecta de sí mismo. Era la síntesis de una vida que ya no pedía permiso para respirar, para dudar, para renunciar, para quedarse quieta mientras todos corren. Y así entendió que la elegancia verdadera no está en la forma en que te vistes para gustar, sino en la forma en que te desnudas para ser. Que el estilo más bello es la coherencia y el lujo más alto, la paz. Que abandonar la carrera no es fracasar, sino liberar al cuerpo del castigo de correr hacia una meta que nunca fue tuya. Y que dejar de fingir es un acto de amor tan profundo que al principio duele, pero después sana todo lo que tocó. Por eso, si alguna vez sientes que estás cansado, pero no sabes de qué, tal vez no estás agotado de lo que haces, sino de lo que finges. Tal vez no te pesa el trabajo, te pesa la mentira. Tal vez no necesitas vacaciones, necesitas verdad. Tal vez lo que el cuerpo pide no es un descanso, sino una renuncia. Y eso, hermano, no lo enseña ningún curso. Solo lo sabe quien un día se hartó con elegancia, cerró la puerta sin ruido y decidió que su alma era un mejor lugar para vivir que cualquier meta prometida. Ese día, sin fuegos artificiales ni posteos virales,
Tomás se convirtió en lo que siempre había querido ser, alguien que no necesita ganar para sentirse completo. Y eso, en este mundo, es el mayor de los logros. Aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo entienda, aunque parezca que nada pasó. Porque lo que pasó fue todo. Hay un punto exacto en el camino donde ya no estás escapando de nada, pero tampoco persigues lo que antes te parecía esencial. No estás huyendo, no estás compitiendo, no estás demostrando. Estás simplemente ahí, despojado de todas las versiones de ti que intentaban convencer al mundo de que merecías un lugar. Ese momento es extraño, doloroso al principio. Después, deliciosamente silencioso. Es el momento en que te das cuenta de que no quieres volver a ser quien eras, y tampoco tienes del todo claro quién serás ahora. Solo sabes que estás vivo, y que eso ya es bastante. En ese estado entró Tomás, no como un gurú, ni como un iluminado, sino como un humano torpemente consciente. Empezó a ver con ojos nuevos cosas que antes no notaba. Gente que reía sin ganas, frases automatizadas que flotaban en las conversaciones como humo de cigarro, reuniones donde nadie escuchaba de verdad, solo esperaba su turno para hablar. Descubrió que casi todos estaban actuando, algunos mejor que otros, algunos también que se creían el papel, pero el guión era siempre el mismo: agradar, producir, pertenecer. Incluso en los espacios espirituales, incluso en las terapias, incluso en los retiros, el disfraz cambiaba, pero el miedo era el mismo: no ser suficiente. Un día fue a visitar a su prima en el hospital. Ella se estaba recuperando de una operación. Compartía habitación con una señora mayor que había perdido la movilidad en las piernas. La señora, con humor brutal, le dijo apenas lo vio entrar: «Yo ya no corro, ahora solo me arrastro con dignidad». Tomás se rió fuerte, como hacía tiempo no lo hacía. Le preguntó si no le dolía haber perdido su independencia. Ella respondió: «Lo que me dolía era fingir todos los días que la vida me hacía feliz. Ahora que no puedo fingir, al menos puedo decir la verdad. Y eso, mi amor, es más independencia de la que muchos tienen allá afuera». Esa frase lo acompañó durante semanas, porque entendió que correr es también fingir, que moverse sin pausa es una forma elegante de no tener que preguntarse por qué se mueve uno, que mucha gente teme detenerse no por flojera, sino porque sabe que al detenerse se verá por dentro, y eso duele más que cualquier carrera. Por eso el sistema no premia la pausa, porque la pausa despierta, y el que despierta ya no encaja. Comenzó entonces a escribir frases sueltas en papelitos que dejaba en los bancos de las plazas, en los baños de cafés, en el espejo del supermercado. Algunas decían: «Si estás muy cansado, tal vez no sea el cuerpo». Otras: «No se espera nada de ti, solo que seas tú, lo demás es ruido». Y otras más brutales: «¿Te diste cuenta de que estás sonriendo con los dientes apretados?». No firmaba nada, no buscaba likes, solo quería plantar grietas en la Matrix. Una tarde, en el subte, escuchó a una adolescente llorando en silencio. Llevaba uniforme de colegio privado, auriculares enormes y los ojos llenos de tormenta. Nadie la miraba, nadie la veía. Tomás bajó del vagón una parada antes, fue a la librería más cercana, compró una libreta de tapas negras, volvió a subir y se la dejó discretamente en el asiento con una nota: «Escribí lo que no podés decir. Eso también es hablar. Nadie tiene que entenderlo, solo vos». No esperó respuesta. No buscaba salvar a nadie, solo quería que supiera que no estaba sola. Y entonces lo entendió. Había empezado a vivir como un artista anónimo, sin lienzo, sin público, sin firma, pero con un fuego interno que ya no necesitaba escenario. Había abandonado la carrera, sí, pero no para ser invisible, sino para volverse irreemplazable. Porque nadie puede reemplazar a alguien que vive desde su frecuencia más honesta.
A veces se sentaba frente al mar sin hacer nada. Solo miraba, solo respiraba, solo existía. Y ahí, sin frases, sin discursos, entendía todo. Que el mar no compite con el río, que el viento no busca destino, que la luz no necesita permiso, y que él, como parte de todo eso, tampoco debía rogarle al mundo su lugar. La abuela le decía, cuando ya no necesitas nada para justificar tu día, es porque estás vivo de verdad. Y Tomás, con esa frase clavada en el pecho, empezó a vivir sin justificar. Si dormía hasta tarde, no se explicaba. Si no contestaba el teléfono, no pedía disculpas. Si se reía solo, no lo disimulaba. Y en esa simpleza feroz, descubrió una forma nueva de existir, la de quien no compite, no huye, no busca, solo es. Y en ese ser, sin esfuerzo, había más revolución que en 1000 logros. Por eso en tu silencio hace eco este llamado, que no es un llamado a la fuga, es un llamado al reencuentro, no con el campo, ni con la meditación, ni con el silencio externo, sino con la voz que tenías antes de que el mundo te entrenara, con el cuerpo que no necesita moldearse para pertenecer, con la risa que no depende de si cae bien o no, con tu tiempo, con tu aire, con tu camino. Esta voz no te dice que abandones tu trabajo, te dice que abandones la mentira que te sostiene, que te preguntes, sin miedo, ¿cuánto de lo que hago lo hago porque tengo miedo de no ser querido? Y si la respuesta duele, no huyas, abrázala. Esa herida es la que te va a abrir la puerta, porque no viniste a gustar, viniste a arder. Hermanos de luz, a veces la única forma de volver a ti es quemarlo todo con belleza, no con odio, con amor, con ironía, con poesía y con esa extraña dignidad de quien se baja de la carrera para por fin comenzar el viaje, no hacia arriba, no hacia adelante, sino hacia adentro. Y ahí, en ese punto exacto, empieza el verdadero éxito. El que nadie ve, pero tú sientes en los huesos, en el pecho, en el alma. Hay algo que nunca te enseñan. La mayoría de las cosas verdaderamente importantes van a suceder en silencio. Los grandes cambios no hacen ruido, no traen música épica, nadie los graba, nadie los celebra. A veces, ni siquiera tú los reconoces hasta que el tiempo los transforma en evidencia. Un día simplemente lo notas. Ya no te duele no encajar. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no vives como si debieras ganarte tu lugar. Lo que cambió no fue el mundo. Fuiste tú, no por milagro, no por revelación, sino porque algo en ti decidió dejar de fingir, porque comprendiste que la coherencia es más pacífica que la aprobación, porque por fin empezaste a quedarte contigo, aunque el mundo siguiera su camino sin ti. Afuera todo parece urgente, pero lo verdaderamente importante ocurre dentro, en lo invisible. Lo supo la escultora Louise Bourgeois cuando dijo que su arte era su psicoanálisis. Ella no buscaba fama, solo una forma de sanar desde lo que dolía. Lo entendió también Terence McKenna cuando hablaba del valor de descentralizar la conciencia. Encuentra tu voz interior. No la busques en las estructuras ni en los maestros. Está dentro de ti, esperando que le creas. Ambos eligieron crear en silencio, sin explicar nada, sin pedir permiso, y eso fue lo que los hizo inmortales. Tú no estás aquí para complacer, ni para brillar por obligación. Estás aquí para habitar lo que eres, sin disfraz, sin espectáculo. Para escribir algo en un rincón y no mostrárselo a nadie. Para bailar en una habitación vacía. Para mirar el cielo como si ese gesto bastara. Y sí, basta. Es suficiente dejar de huir. Es suficiente decir no sin sentir culpa. Es suficiente amar como puedas, aunque no te entiendan. Es suficiente existir con honestidad, aunque nadie lo aplauda. Tal vez nadie lo diga con claridad, pero vivir así, presente, imperfecto, sin justificaciones, es una forma secreta de libertad.
Es como si cada acto real encendiera una luz que no se ve, pero que alumbra por dentro. Crecer, en verdad, es comenzar a sentir orgullo por lo que nadie ve, por las batallas que libras en silencio, por las heridas que ya no necesitas mostrar, por las veces que te callas sin reprimirte, simplemente porque no necesitas tener razón, por las veces que caminas sin drama, sin destino, pero con conciencia. Quizá no publiques libros, quizá nadie te cite, quizá nunca logres ese gran éxito del que todos hablan, pero si un día despiertas, respiras profundo y sientes que puedes quedarte contigo, que no te traicionas, que te gustas en tu forma más simple y más verdadera, ese día habrás ganado lo único que de verdad importa. No se trata de perfección, ni de felicidad constante. Se trata de no abandonarte, de decidir que vas a estar contigo incluso cuando nadie más lo esté, de darte cuenta de que no tienes que pedirle al mundo que te dé un lugar, porque el lugar ya eres tú. Y en esa conciencia hay una belleza que no se puede copiar. Es la belleza de quien dejó de demostrar y empezó a ser. La belleza de una vida real, sin maquillaje emocional. La belleza de una presencia que no necesita aprobación, que no compite, que no se vende, que simplemente está y basta. El acto más revolucionario ya no es gritar, es permanecer con dignidad y sin ruido, no esperar la validación, no vivir desde la deuda emocional, no cargar con el deber de gustar, sino mirar la vida con ojos despiertos y decir, estoy aquí, respirando, siendo, sintiendo, sin pedir nada más. Dicen que los corredores de maratón, cuando cruzan la línea de llegada, no sienten euforia, ni gloria, ni esa fantasía cinematográfica que tantos imaginan. Dicen que lo primero que sienten es un silencio profundo, casi incómodo, una sensación de ¿y ahora qué? Porque cuando has corrido toda una vida hacia algo que no sabes muy bien por qué querías alcanzar, lo peor que puede pasarte es alcanzarlo. En ese instante exacto, cuando ya no hay más por correr ni más por lograr, el alma queda frente al espejo con la única pregunta que importa: ¿todo este esfuerzo era para esto? Tomás nunca ganó una maratón, pero sí corrió una mucho más larga, la carrera por justificar su existencia, hasta que un día se cansó no del cansancio, sino de la falta de sentido. Se cansó de correr hacia un público que nunca aplaudía lo suficiente, de sostener versiones de sí mismo que ya no le creía ni el espejo, de negociar su tiempo por monedas simbólicas llamadas validación, y al detenerse, no sintió paz inmediata ni alegría mística. Sintió, al igual que los corredores, un silencio nuevo, sin filtros. El tipo de silencio que no pide respuestas, pero tampoco permite evasión. Ahí, parado frente a sí mismo sin público ni guión, tuvo que hacerse la pregunta que había postergado por décadas: ¿qué queda de mí si ya no compito? Lo que encontró fue inesperado. No un nuevo propósito, ni una vocación escondida, ni una fórmula mágica para vivir con sentido. Encontró algo más sutil, más inestable, más real: el permiso para no saber, para no ser brillante, para no tener un plan, para no tener que convertirse en un ejemplo, el permiso para tener días sin logros, emociones sin explicación, pensamientos sin utilidad. Y en esa desprogramación radical empezó a nacer un tipo de belleza que no necesitaba presentación, un tipo de belleza silenciosa, indomable, que no quiere conquistar el mundo, solo habitarlo. Comenzó a frecuentar una pequeña librería polvorienta en un barrio que nadie visitaba. Allí conoció a Aurora, la dueña. Tenía 80 años, una voz de cigarro y una risa que parecía romper las reglas del tiempo. Hablaban de libros, de café, de canciones antiguas. Un día, mientras hojeaban un libro de filosofía, ella le dijo: ¿sabes por qué dejé de leer tantos años? Porque cada autor intentaba explicarme quién debía ser. Me cansé.
Ahora leo solo a los que me recuerdan quién ya soy. Tomás no respondió, solo la miró como quien asiste a una revelación sin templos. A veces la sabiduría no está en los libros, sino en los seres humanos que aprendieron a vivir sin explicarse. Fue entonces cuando comprendió que retirarse de la carrera no era retirarse del mundo, sino entrar en él por una puerta distinta. La puerta que no tiene premios, pero sí sentido. La que no está iluminada por focos, pero sí por fuego interno. Dejó de buscar qué hacer con su vida y empezó, simplemente, a vivirla. Ya no había una estructura rígida, ni un horario que lo definiera, ni un camino lineal. Había momentos, presencias, sabores, conversaciones que no llevaban a nada, pero lo eran todo. No necesitaba encontrar su propósito. Su propósito era estar, sentir, compartir. Un niño del barrio, a quien a veces le compraba dulces, le preguntó un día, ¿y vos qué haces? Tomás lo miró con una sonrisa traviesa y le respondió, hago cosas que me gustan y dejo de hacer las que no. ¿Y vos qué haces? El niño se quedó pensando y luego contestó, yo también, pero a veces la maestra me dice que no se puede. Tomás se agachó y le susurró, no le digas a nadie, pero a veces los grandes olvidan que vinieron al mundo a jugar. El niño rió, y en esa risa Tomás sintió que había dicho lo más importante de toda su vida. Porque sí, hay carreras que cansan el cuerpo, pero hay otras que te drenan el alma, y no todos llegan a tiempo para bajarse. Algunos mueren ganando, algunos se apagan brillando, algunos desaparecen cumpliendo. Pero tú, si has llegado hasta aquí, estás a tiempo de recordar que no viniste a ser aplaudido. Viniste a ser verdad, a ser fuego, a ser pausa, a ser tú. Los años y su madurez no te dirán qué hacer, solo quiere que recuerdes que puedes dejar de hacer todo lo que te apaga. No para ser especial, no para ser ejemplo, solo para ser. Porque eso, hermanos de luz, eso ya es un acto revolucionario en un mundo que insiste en que seas otra cosa. Y si alguien te pregunta por qué dejaste la carrera, por qué ya no compites, por qué no subes contenido todo el tiempo, por qué no vendes tu alma al mejor postor, por qué ya no haces lo que todos hacen, solo sonríe y di con calma. Porque elegí quedarme conmigo. Porque al final, mi querida hermana, mi buen amigo y hermano de luz, no hay trofeo más grande que no tener que irte de ti para ser alguien. No hay gloria más alta que vivir sin adornos. No hay libertad más elegante que dejar de correr y sentarte en el centro de tu vida. Como quien llega a casa después de años de fingir que le gustaban los aeropuertos. Y ahí, justo ahí, cuando ya no tienes que demostrar, ni explicar, ni apurarte, descubres el milagro que nadie te prometió. No viniste a rogarle al mundo. Viniste a recordarte que ya era suficiente. Y puede que hayas llegado al final de este audiolibro, pero no al final de ti. Porque cuando algo dentro se enciende, ya no hay vuelta atrás. No hablamos de grandes revelaciones ni de promesas que transforman la vida. Hablamos de algo más íntimo, más silencioso, el simple hecho de respirar distinto, de mirar sin prisa, de recordar que estás vivo y eso ya es suficiente. Si este viaje resonó en alguna parte de ti que suele quedarse en silencio, entonces lo que sigue no es un final, es una continuidad. No hacia afuera, sino hacia adentro. Lo que importa no es que sigas escuchándonos, lo que importa es que sigas escuchándote. En Hágase, la luz solo abrimos ventanas, pequeños respiros, ideas que tal vez despiertan algo que siempre estuvo ahí. Caminos, sí, pero no para seguir, para descubrir. Así que si decides volver, aquí estaremos, con nuevas historias, nuevos silencios, nuevas formas de decir lo que no necesita explicación, y si no vuelves, también está bien, porque ya dejaste algo encendido. Y antes de irte, solo recuerda esto. La felicidad no es una meta,
No es un lugar al que se llega. Tampoco es un premio por portarse bien. La felicidad es ese instante en que dejas de exigirte tanto y por fin te permites estar. Es lo que sucede cuando dejas de fingir, cuando respiras sin culpa, cuando dejas de rogarle al mundo y simplemente te eliges. Nos vemos pronto.